Bienvenidos todos. Ya, okay. Los roles de Canadá están más importantes que la clase, no sé. No es un problema. I think you should all have a paper. Todos deberían tener su hoja And it will tell you a little bit about what this class is about. que les dirá acerca de qué se trata esta clase. And then, of course, there's a very important section on the second page. Y en la segunda página hay una sección muy importante It says Tarea, assignments. y es la tarea. And you should start to think about them today. Y deberían pensar en ella el día de hoy. And then there's a list of when the classes will be. Y hay una lista de cuándo van a ser las demás clases. And I would encourage you to read each section of Genesis before the class. Los animaría a leer cada sección de Génesis antes de cada clase. Okay, we want to pray and then we'll start our class. Oraremos y después comenzaremos la clase. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por la gente que están aquí para aprender y quiero tú vas a guiar nuestra clase esta noche with clear thoughts y vamos a aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Okay, so today we're going to look at Genesis chapter 1 to 11. El día de hoy vamos a ver de Génesis 1 al 11. It's a long section, Es una sección larga and we will not cover it in a great deal of detail. y no la cubriremos en mucho detalle. But I really want to talk about Abraham, Isaac, and Jacob. Quisiera hablar acerca de Abraham, Isaac y Jacob. But to get there, we have to do Genesis 1 to 11 first. Pero para llegar ahí tenemos que abarcar Génesis 1 al 11 primero. Because Genesis 1 to 11 tells us about a problem. Ya que Génesis 1 al 11 nos dice acerca de un problema. And then when we're going to start the story of Abraham, there will be a solution to that problem. Y cuando iniciamos la historia de Abraham, se nos presenta una solución al problema. But let me put the solution this way. Pero déjenme poner la solución de esta manera. It's not going to get fixed in Genesis. No será arreglado en Génesis. It will keep on going for a long time Va a seguir por mucho tiempo until we are here today. hasta el día de hoy. But first we have to understand the problem. Pero primero tenemos que entender el problema. So Genesis 1 to 11 would have probably 4 different stories. Génesis 1 a 11 tendría 4 historias. So let me just give you a bit of an idea of the stories. Déjenme darles una idea acerca de las historias. And then we'll go back and then we'll look at those stories. Después regresaremos y veremos esas historias. So the first story is creation in chapter 1. En el capítulo 1 tenemos la creación. And everybody knows that story. Todos conocemos esa historia. And the next story is creation in chapter 2. Y el siguiente es la creación en el capítulo 2. And then you're going to have a section that talks about the violence and corruption on the earth. La siguiente historia habla de una sección que describe la violencia en la tierra. And then we're gonna talk about the flood, Después hablaremos de el diluvio and then the Tower of Babel, y después la torre de Babel and then comes Abraham. y después Abraham. So let me start by talking about the first 2 stories. Permítame hablar de las primeras 2 historias.
There is a reason why I'm saying that those are two stories, not one. Hay una razón por la cual digo que son dos historias y no una. So in order to understand these stories, there's something else that we need to be aware of. Para entender estas historias hay algo más de lo que debemos estar conscientes. So context to understand the Bible is just very, very important. Para comprender la Biblia, entender el contexto es muy importante. And what is context? ¿Y qué es el contexto? Well, it's the story that comes before, Es la historia que precede and then the one that comes after. y la que sigue. But the context is actually much bigger. Pero el contexto es algo más grande. Usually, that context is easy for us to see in the Bible, what comes before and what goes after. Usualmente es fácil encontrar este contexto en la Biblia, que viene antes, que viene después, But some of the other contexts are much more difficult. pero otros contextos son más difíciles de entender. Those people live in an entirely different culture than we do. Esas personas viven en una cultura muy diferente a la nuestra And they see the world in a very different way than we do. y veían el mundo de una manera muy diferente a la que lo hacemos nosotros. Let me give you an example. Permítanme darle un ejemplo. If you lived during the time of Abraham Si viviste durante el tiempo de Abraham and you looked at the stars, y veías en las estrellas, so I'm part of an astronomy club in Canada. yo soy parte de un club de astronomía en Canadá And we look at the stars through a telescope. y vemos las estrellas con nuestros telescopios. They didn't have a telescope. Ellos no tenían un telescopio. So here's how they thought the stars worked. Así es la manera en la que pensaban que las estrellas funcionaban. And Genesis 1 talks about it. Y Génesis habla de eso. And it's called a firmament, Le llaman el firmamento. a solid surface. Una superficie sólida. And the stars are under that surface. Y las estrellas están colocadas debajo de esta superficie. And they move on this hard surface every night. Y se mueven de lugar durante la noche. So when it rains at night, Y cuando llueve de noche, you can't see the stars. no puedes ver las estrellas. What happened to them? ¿Qué pasa con ellas? They left their spot, Se fueron de su lugar and the water that's above this solid dome or firmament y las aguas que están por encima de este domo, este firmamento, comes through the holes where the stars were. cae hacia la tierra de los agujeros en donde colocabas las estrellas. That's how they would have understood their physical world. Esa es la manera en la que comprendían su mundo físico o material. So they would have understood a lot of things very different than we do. Ellos comprenderían las cosas de manera muy diferente a nosotros. So that's one of the contexts that we will talk about from time to time. Ese es uno de los contextos de los que vamos a hablar de tiempo a tiempo. The other context is who was writing this. El otro contexto es quién estaba escribiendo esto. And of course, we don't know. Y por supuesto, no sabemos. But we do have some idea where it was written. Sin embargo, tenemos una idea de dónde fue escrito. So if you read Genesis, Exodus, Leviticus, and so on, Si es Génesis, Éxodo, Levítico y lo que le viene, till the end of 2 Kings, hasta el final de Segunda de Reyes, it's one long story. es una historia larga. And we know this by the way
each book ends and the other one starts. Y sabemos de esto por la manera en la que terminan los libros y el siguiente comienza. Because if I was to give you an example of this, Si les fuera a dar un ejemplo de esto, the book of Genesis ends by telling how many Israelites went to Egypt. el libro de Génesis termina diciendo unos cuantos israelitas que estaban viviendo en la tierra de Egipto. Exodus tells that same thing again. Éxodo nos cuenta de eso otra vez. So that would be their way of saying this scroll, because they were written on scrolls, Y esta es la manera en la que nos dirían que este rollo, porque escribían en los rollos, so we read where it ends, leíamos dónde termina, and then we read the next one, we say, oh, we heard this story before, y para poder encontrar el que le sigue, leían el final y decían, esto ya lo leímos antes. we know we're reading the next scroll, because it's not in books like we have. De esta manera sabemos que estamos leyendo el siguiente libro, ya que el resto del contenido no está en este. So that gives us a good idea that the people or the authors or the editors that are compiling these stories were in exile in Babylon. Esto nos da la idea de que las personas que compilaron estos libros lo hicieron en el exilio de Babilonia. And so they're not making these stories up. No se están inventando estas historias. They have the stories, but they put them into the order we find them in our Bibles. Ya tenían estas historias, pero lo que hacían era ponerlas en el orden que lo vemos en nuestra Biblia. So if you write a book Si escribes un libro and you send it away to be published, y lo envías para ser publicado, somebody will say it needs to be edited. alguien te va a decir que debe ser editado. So that's probably what's happening in Babylon. Eso es lo que probablemente sucedió en Babilonia. And the way you put the stories together Y la manera en la que colocabas las historias en orden is what will give them their meaning. es lo que le dará su significado. So we want to be aware of where these stories are put together, Queremos darnos cuenta de en qué lugar están puestas estas historias and for why it's put together. What question is it answering? y la razón por la cual fueron puestas en ese orden y qué preguntas contestan. So what's happening in Babylon? ¿Qué sucede en Babilonia? Están en el exilio. They are in exile, Están en exilio and they're wondering, why are we here? y se preguntan por qué estamos aquí. Is there any hope for us to go back to the land that God promised? ¿Hay alguna esperanza de regresar a la tierra que Dios prometió? Is God going to be faithful to Abraham's promises? ¿Dios será fiel a las promesas de Abraham? So I think those are the questions that these stories are trying to answer. Pienso que esas son las preguntas que estas historias quieren contestar. So rather than looking at all the events as to the details of what happened, En vez de ver a todas las historias a detalle de qué sucedió, it's more important to look at who is in those stories es más importante ver quién está en esas historias and ultimately how does God respond to those people. y finalmente responder a cómo Dios responde a estas personas. Does God keep his promises he makes to Abraham? In Genesis, En Génesis, Dios mantiene las promesas que le hizo a Abraham let me give you a little hint. y les voy a dar una pista. One of the promises, yes, Una de las promesas sí, but the other ones you have to wait. pero para las demás tienes que esperar. So actually it's more than one that are fulfilled, but the one big one is to have a son.
De hecho, hay más grandes que sí se cumplen, pero la más grande era de tener un hijo. And then there's the promise of the land that Abraham and Jacob, or Isaac and Jacob, never get. Y también está la promesa de la tierra que Isaac y Jacob nunca reciben. Okay, so now let's talk about the first story, Ahora hablemos de la primera historia, creation, la creación. in Genesis chapter 1. En Génesis capítulo 1. So I want to suggest something when we look at these creation stories. Quisiera sugerir algo cuando vemos estas historias de creación. Lots of people want to know how old the world is. Hay muchas personas que quieren saber qué tan antiguo es el mundo, Is evolution true? la evolución, si es verdad, Or how did creation happen? o cómo ocurrió la creación. You know what? Y saben que The Bible's not interested in those questions. a la Biblia no le interesa en lo absoluto esas preguntas, Because those people's culture at that time ya que las culturas de esas personas de ese tiempo had no idea about those kinds of questions. no les llegaba a la cabeza ese tipo de preguntas. Their question was completely different. Sus preguntas eran completamente diferentes. Who are we as humans? ¿Quiénes somos como humanos? Who is the true God? ¿Quién es el Dios verdadero? Who controls the world? ¿Quién controla el mundo? So our questions are for our time and culture, Nuestras preguntas son para nuestro tiempo y cultura that I'm not going to try to answer. y no voy a intentar contestarlas. If you want to know about those kinds of questions, Si quieren saber acerca de esas preguntas, take a telescope, toma un telescopio, take a microscope, toma un microscopio, talk to Tabaré about the microscope. hablaré acerca del microscopio. You can come and talk to me about the telescope. Pueden hablarme a mí acerca del telescopio And I don't know very much about telescopes. y no sé mucho acerca de telescopios, la verdad. But those are our questions of scientifically. Pero esas son nuestras preguntas científicas. Another reason why I would say they're not important questions Y la otra razón por las cuales no las llamaría preguntas importantes, in chapter 1, in the first story, en el capítulo 1, la primera historia, what happens on day 6? ¿qué sucede en el sexto día? What gets created? ¿Qué es creado? Las aguas. Humans, right? Los humanos They're created in God's image. son creados a la imagen de Dios. What's the order of creation in the second story? ¿Cuál es el orden de la creación en la segunda historia? The man gets created, El hombre es creado, and what is created after that? ¿y qué es creado después? All the animals and the green grass and all of those things. Los animales, las plantas, todo lo demás, And then the woman. y luego la mujer. So the order seems to be quite different. Parece que el orden es bastante diferente. And there's another thing that you should notice. Y hay otra cosa que deberías darte cuenta. In chapter 1, who's the creator? En el capítulo 1, ¿quién es el creador? God. Dios. Yeah, so in Hebrew it's Elohim. En hebreo sería Elohim. Okay? All the cultures around Israel believed in Elohim. Todas las culturas alrededor de Israel creían en un Elohim. In chapter 2, who's the creator? En el capítulo 2, ¿quién es el creador? Yes, Elohim Yahweh. It's the same God.
Sí, Elohim Yahweh es el mismo creador, but he's given a different title. pero se le da un título diferente. Okay? So the simple point is that they're not interested in a creation order. Lo que quieren hacer importante no es el orden de la creación, So what they're more interested in than that kind of order is who is the creator. lo que les concierne más es quién es el creador And who are we humans? y quiénes somos los humanos. So in chapter 1, En el capítulo 1, humans are created as God's image. los humanos son creados a la imagen de Dios. And sometimes we like to argue about what is an image. Y muchas veces nos gusta argumentar acerca de lo que es una imagen. Is it because we can think? Es porque podemos pensar, Is it because we're artistic? es porque somos artísticos, We can make things? podemos hacer cosas. But if you lived during the time that these stories were there, Si vivieras en el tiempo cuando estas historias estaban ahí, you would understand that an image represents a God. sabrías que una imagen representa a un Dios. So in the Hebrew Bible, En la Biblia hebrea, so the Old Testament, el Antiguo Testamento, the Israelites are not supposed to make an image. los israelitas no tienen permitido hacer imágenes. There's a very good reason for that. Hay una buena razón para eso. Humans are his image. Los humanos son su imagen. So if you were to go to worship an idol or an image, Si fueras ir a adorar a una imagen o un ídolo, you're not, you have given your position to something else. le has dado tu posición a alguien más. So the other thing I want to say about the first creation story Y la otra cosa que quisiera comentar acerca de la primera creación, you notice how creation is bringing order. te das cuenta de cómo la creación está trayendo orden. The world starts off as chaos, El mundo comienza caótico, with water covering everything, con agua cubriendo todo, and then water gets separated from water, y después separan las aguas, and then you separate light from darkness, después separas la luz de la oscuridad, and you separate land from water. después separas la tierra del agua. So you have water above, Tienes agua arriba, water below, agua abajo and land. y la tierra. So what the creation account tells us Lo que el relato de creación nos está contando is that God is a God of order. He brings order to everything. es que Dios trae el orden a todas las cosas. And He has assigned us as an image bearer Y nos ha asignado a nosotros como portadores de su imagen to be part of that order. para ser parte de ese orden. That would mean the order of all of creation Sería ser parte del orden de toda la creación, and how we relate to God. cómo nos relacionamos con Dios. So the idea would be that we're an ambassador for God. La idea sería que somos unos embajadores de Dios, So when people look at you, para que cuando las personas te ven, what kind of God are they seeing? qué clase de Dios están viendo. And on the seventh day of the first creation story, Y en la primera historia de creación, en el séptimo día, God rests.
Dios reposa. I like to have a siesta every once in a while. A mí me gusta tomar una siesta cada cuanto. That's not what God is doing. Pero eso no es lo que Dios está haciendo ahí. To rest means that everything is in the order it should be. Reposar significa que todas las cosas están en el orden en el que deberían estar. And that God is sitting on his throne and ruling the world. Y Dios está sentado en su trono y gobernando el mundo. So we need to talk just a little bit about the other cultures. Y algo aparte acerca de las otras culturas. There are stories of creation that have many points the same as this one. Tienen historias de creación con muchos apartados que son parecidos a esta historia. For some of them it happens in 7 days. Para que algo suceda en 7 días. But there is a huge difference. Pero hay una diferencia muy grande. There's lots of gods, Hay muchos dioses and they fight among each other. y se pelean entre ellos. And when they defeat the god of chaos, Y cuando derrotan al dios de caos, then there's order. ahí entonces hay orden. And that God who is victorious Y al dios que es victorioso will build a temple construirá un templo and put his image in it. y poner su imagen en él. So the story is, which God really created? La historia sería entonces que Dios realmente creó. Elohim just needs to speak. Elohim tan solo tiene que hablar. There's no need for a war. No hay necesidad de una guerra. So that would be what would interest the people at that time. Eso es lo que interesaría a las personas de ese tiempo. Who orders creation and rules the universe? ¿Quién trae orden a la creación y reina el universo? That's the first creation story. Esa es la primera historia de creación. Oh, by the way, I should just mention something else. Quisiera mencionar algo aparte. When God creates humans in his image, Cuando Dios crea a los humanos a su imagen, the Hebrew word for humans is Adam. la palabra para humanos es Adam. And we often think of Adam as a name for a specific person. Y usualmente pensamos en Adán como un nombre propio. So humans collectively are the image of God. Los humanos colectivamente son la imagen de Dios. It means we need each other. La idea es que nos necesitamos unos a los otros. So in the second creation story, I mentioned that the order is different. Mencioné anteriormente que el orden es diferente en el segundo relato de creación. The man is created first in this story, El hombre es creado primero en este relato, and then the animals and the green grass, después los animales y después el pasto verde. and the man is by himself. El hombre está solo, But here he's not made in God's image. pero en este relato no dice que está hecho a la imagen de Dios. He is given a task to do. Se le da una tarea que hacer. That is to take care of the garden, Una es cuidar el jardín, to keep it and to work it. cuidarlo y trabajar. And what does that mean? ¿Y qué significa eso? Well, if you go to, I think it's Numbers, Si te diriges a Números, you will find that when they dedicate the tabernacle, leerás que cuando dedican el tabernáculo, the priests are given the exact same role. a los sacerdotes se les da ese mismo encargo. So in this story, the man is a priest, En esta historia, el hombre es un sacerdote and the garden represents a temple. y el jardín representa un
templo, where God comes and actually talks to the people. en donde Dios viene y habla con las personas. So that is the human's role, is to be an image, El rol del humano es ser una imagen and the other role is to be a priest. y el otro trabajo es ser un sacerdote. They're not really that much difference. No son tan diferentes. If you're an image, you're an ambassador, Si eres una imagen, eres un embajador. and if you're a priest, Y si eres un sacerdote, their job was to bring the people to God su trabajo es traer a las personas a Dios and God to the people. y Dios a las personas. So they're complementary roles. Son roles que se complementan. And as you think of this creation story, and because the order is different, Si piensas en esta historia de creación y por qué el orden es diferente, and we don't know how long it is from when the man is created until the woman is created, no sabemos qué tanto tiempo pasa entre la creación del hombre a la creación de la mujer, because the text doesn't tell us. ya que el texto no nos dice. But it's very interested in who the woman is, Sin embargo, le interesa mucho quién es la mujer, because the man by himself needs a helper. y el texto dice que el hombre necesita un ayudante. Well, what kind of a helper? Pero ¿qué clase de ayudante? Not sure what the word is in Spanish that your Bibles have. No sé qué palabra usa sus Biblias en español. Okay? Ideal. It's an expression. Ideal. Ideal help. Okay. That's a good definition. Esa sería una buena definición. Do you know when that word is used elsewhere in the Old Testament? ¿Sabían que esa palabra de ayudante es utilizada en otras partes del Antiguo Testamento? It's Ezra. Es Ezra. Ezra. Yeah, that's the word. The majority of the time, it's God helping people. Gran parte del tiempo en la que esta palabra es utilizada es cuando Dios ayuda a las personas. Or one king helps another one in war. Cuando un rey ayuda a otro durante una guerra. It's never a servant who helps a master. Nunca es un sirviente quien ayuda a un amo. So the man and the woman are either equal, El hombre y la mujer son iguales, or the woman is more important than the man in the story. o la mujer es más importante que el hombre en esta historia. Depends how you want to read it. Depende de cómo lo quieran leer. So women may read this story different than men. Una mujer puede leer esta historia diferente de lo que es un hombre. But here is the ideal situation Y esta es la situación ideal in these two stories. en estas dos historias. God creates by speaking. Dios crea al hablar. Humans are made to be ambassadors or priests to God. Los humanos son traídos para ser sacerdotes o embajadores para Dios. And we're in this together. Y estamos en esto juntos. And God comes and talks to the man and the woman in the garden. Dios llega y habla con el hombre y la mujer en el jardín. That's the perfection. Esa es la perfección. So if you're in exile, Si estás en el exilio, you might be asking, te podrías preguntar, can we ever come back to that again? ¿será que alguna vez podemos regresar a eso? Because in exile,
ya que en el exilio our life is like the very first verse in Genesis. nuestra vida es como el primer versículo de Génesis. Exile is chaos. El exilio es caos, Where do I belong? donde pertenezco. Do I have a relationship with God? ¿Acaso tengo una relación con Dios? So that's Genesis 1 and 2, Eso sería Génesis 1 y 2, the first two stories. las primeras dos historias. However, you have to think of the command that God gave to the man. Debes pensar en el mandamiento que se le dio al hombre. What did God say to the man? ¿Qué le dijo Dios al hombre? Only one thing you shouldn't do. Hay solo una cosa que no debes hacer. You know that tree that looks so good over there? ¿Ves ese árbol que se ve muy bonito en la distancia? It has that really bright fruit. Tiene ese fruto brillante. Don't eat it. No lo comes. And what happens? ¿Y qué sucede? Yeah. And you know what? If we're reading this story, Y si leemos esta historia, we would be saying, give some to me. pensaríamos, dame un poco de eso también. Because what is this fruit supposed to give at me? Porque ¿qué se supone que este fruto nos da? When the serpent comes, what does he say? Cuando la serpiente llega, ¿qué es lo que dice? You'll be like God. Serán como Dios. Isn't that what we all want to be? ¿No es eso lo que quisiéramos ser? Sounds good to me. Suena bien para mí. Let's eat. Vamos. But it's called the tree of the knowledge of good and evil. Se le llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. And after the man and the woman eat of this fruit, Después de que el hombre y la mujer comen de este árbol, they know they're naked. se dan cuenta que están desnudos. They know something's wrong, Saben que algo está mal. so they know about evil. Conocen acerca de la maldad. But when we read the rest of the story of the Bible, Cuando leemos el resto de la historia en la Biblia, are humans always evil? los humanos siempre son malvados. Or can they do good things too? Pueden hacer cosas buenas. What do you think? ¿Qué piensas? Are we completely evil? ¿Somos completamente malvados? Or do we have some good in us too? ¿O tenemos algo de bueno en nosotros? I think the tree suggests that we can do evil, Pienso que el árbol sugiere que podemos hacer maldad or we can do good. o podemos hacer bien. So in the next lesson, En la próxima lección we're going to talk about Abraham vamos a hablar acerca de Abraham and what does God promise to Abraham? y qué le prometió Dios a Abraham. He promised blessings Le promete bendiciones and curses. y maldiciones. He has a choice. Abraham can bring blessings, Abraham puede traer bendiciones or he can bring curses. y puede traer maldiciones a las personas. So I would suggest that the tree of the knowledge of good and evil Sugeriría entonces que el árbol del bien y el mal gives us a certain choice. nos da una elección And we will see that choice made in chapter 4. y veremos esa elección hecha en el capítulo 4. But before we go to chapter 4, Antes de ir al capítulo 4, God comes and says, what have you done? Dios llega y pregunta qué han hecho. And the story comes out about eating the fruit. Se dice acerca de cómo se comieron el fruto. And the man or the woman will have pain in childbirth because of that.
La mujer tendrá dolor durante el parto debido a esto, and the ground is cursed. y la tierra está maldita. I want you to keep those two things in your mind Quiero que mantengan esos dos detalles en mente, because they become very important in the flood story. ya que se vuelven muy importantes en la historia del diluvio. So now the man and the woman are kicked out of the garden, expelled, El hombre y la mujer son expulsados del jardín to the east. hacia el este. Babylon is in the east. Babilonia está en el este. Exile is in the east. These, in some way, are being exiled to the east. Babilonia está en el este, están conectando estos exilios. And the man and the woman were given a task El hombre y la mujer se les dio una tarea in Genesis chapter 1, and that was to multiply and fill the earth. y en Génesis 1 se dice que sean fructíferos y que se multipliquen en todo el mundo. And you start off with in chapter 4, and that is starting to happen. There are two brothers. Empiezan en el capítulo 4 y tenemos dos hermanos. How many of you have brothers when you grew up? ¿Cuántos de ustedes tuvieron hermanos cuando crecieron? And did you always get along? Y No. siempre se llevan bien. Por supuesto que no. So the very first story out of the garden La primera historia después del jardín is the story of Cain and Abel. es la historia de Caín y Abel. And they both bring an offering to God. Y los dos traen una ofrenda al Señor. God accepts Abel's offering, but not Cain's. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. And as we know the story, there's jealousy between the two of them. Y como conocemos de la historia, hay celos entre ellos. And one brother kills the other. Y uno de los hermanos mata al otro. Where's God when this happens? ¿Dónde está Dios cuando sucede esto? He's right there talking to Cain. Está justo ahí hablando con Caín. So Adam and Eve could meet God in the garden. Dios, Adán y Eva podían ver a Dios en el jardín, They could talk face to face. podían hablar cara a cara, And now you're exiled from the garden. y ahora están exiliados del jardín. Has God left? Se ha ido Dios, Or has God gone out of the garden too? o Dios ha salido del jardín también. So if you're asking the question, what kind of a God do we have when we're in exile? Si se preguntan qué clase de Dios tenemos cuando estamos en el exilio, You should look back at this story deberían pensar de vuelta en esta historia. and you should say, we're in exile. Diríamos, estamos en exilio. You know, we had that temple in Jerusalem to meet God. Recuerdan cuando teníamos ese templo en Jerusalén para adorar a Dios, And now we're in exile. y ahora estamos en exilio. Where's God? ¿Dónde está Dios? And if you read this story, Y si lees esta historia, you should say, maybe God hasn't given up on us. podrías decir, Dios todavía no se ha rendido con nosotros. We chose the wrong thing, Escogimos lo incorrecto, but that didn't mean that God left us. pero eso no significa que Dios nos dejó. So you have that story of the first murder in chapter 4, Tenemos esta historia del primer asesinato en el capítulo 4, and by the time you get to chapter or verse 23 in chapter 4, y para cuando llegamos al versículo 23 en el capítulo 4, you read about this man named Lamech. leemos acerca de este hombre llamado Lamec. And he has two wives, Tiene dos esposas and apparently he got into a fight with somebody else. aparentemente se peleó con otra persona. And what does he say to his wives? ¿Y qué le dice a sus esposas? You see,
when Cain killed Abel, Cuando Caín mató a Abel, and Cain said to God, "Your punishment by sending me away is too much." Caín le dice a Dios, si me mandas fuera es un castigo muy severo. Somebody will kill me. If that was Cain's thought. I killed my brother, someone will kill me. Maté a mi hermano, alguien me va a matar. And God puts some kind of a mark on Cain Dios pone una marca en Caín that keeps Cain safe. que mantiene a Caín a salvo. But now Lamech says to his two wives, Pero ahora Lamec le dice a sus dos esposas, "I've killed a man for attacking me. maté a un hombre por atacarme. I got revenge." Logré vengarme. You see how the story starts to go downhill very quickly? Ahora ven cómo esta historia se da una pendiente hacia abajo bastante rápido. You eat the fruit, Comes el fruto, you're out the garden, estás fuera del jardín, one brother kills another one because he's jealous, un hermano mata al otro porque está celoso, and another one kills a man for revenge. y otro mata a un hombre por venganza. So you see very quickly how the human race is degenerating. Vemos rápidamente cómo la raza humana se degenera. So that brings us then to chapter 5. Esto nos trae al capítulo 5, And there's a long list of a genealogy. y hay una lista larga de genealogía. And a lot of those words I can't read or pronounce. Y muchos de ellos son nombres que no puedo leer o pronunciar. But you come to verse 28 and verse 5, or chapter 5, verse 28. Pero llegamos al versículo 28 del capítulo 5. And there Lamech is now an old man, Aquí vemos que Lamec era un hombre viejo and he becomes the father of Noah. y se vuelve el padre de Noé. And he says, this one, Noah, Y dice que este Noé will bring us relief from the ground, from the painful labor of farming this ground. nos traerá alivio de nuestro trabajo y el labor de cultivar esta tierra. So God had cursed the ground because they ate the fruit. Dios maldijo la tierra por haber comido el fruto, Out of that very ground y de esa tierra is where they'll get relief from that curse. es de donde recibirán alivio de esa maldición. And the painful labor that they have Y el doloroso trabajo que tienen que hacer, with the farming todo lo involucrado con agricultura, is the same word that the woman would have pain in childbirth. ese trabajo doloroso es el mismo de una mujer dando parto. So you have the hope of some kind of a relief for the bad decision that the man and the woman made back in the garden. Se traerá alivio a las consecuencias de la mala decisión del hombre y la mujer en el jardín. So it says that you could make a bad decision, Nos dice, has tomado una mala decisión, but it's not the end. pero no es el fin. And that only brings us to the story of the flood. Y esto nos trae a la historia del diluvio. Let me make a comment about the flood story. Permítame hacer un comentario de la historia del diluvio. In the cultures
in the Middle East during this time, Durante este tiempo, las culturas del Medio Oriente, flood stories were very common. las historias de diluvio son muy comunes. And again, you have to come back to the question, Y regresas a la pregunta, who is God? ¿quién es Dios? Who has control? ¿Quién tiene control? And what is the human's purpose on this earth? ¿Y cuál es el propósito del humano en esta tierra? If we can answer some of those questions, Si podemos contestar algunas de esas preguntas, then I think we have answered what the text wants to tell us. podemos preguntar acerca de lo que el texto nos dice. If you want to know about the dinosaurs, Si quieren saber acerca de los dinosaurios, you better dig a hole in the ground excava un agujero en la tierra and look for bones, y busca huesos. because the story doesn't tell us anything about those kinds of events. Ya que esta historia no nos dice nada acerca de eso. What it's interested in is who's God, Lo que le interesa es quién es Dios, what kind of a character is God, qué clase de persona es Dios and will it change anything? y si va a cambiar algo. So at the beginning of the flood story in chapter 6, Al inicio de la historia del diluvio en el capítulo 6, the world has become very dark. el mundo se ha vuelto oscuro. And if you remember, I said creation in chapter 1 is the separation of waters, of water and land. Recuerdo que mencioné en la historia de creación del capítulo 1, mencioné la separación de las aguas. We come to some very controversial verses in chapter 6. Nos topamos con versículos controversiales en el capítulo 6. Who are the Nephilim? ¿Quiénes son los Nefilim? If you want to have a long discussion Si quieres tener una larga discusión acerca de esto, that doesn't end, que nunca termina, ask who the Nephilim are. pregunta quiénes son los Nefilim. They're probably, the word probably means the fallen ones. La palabra probablemente significa los caídos. But how they fit into the human race, I don't know. Pero cómo encajan en la raza humana, yo no sé. But if we're thinking about separation, Pero si hablamos de separación, how does chapter 6 start? ¿cómo inicia el capítulo 6? Humans have daughters, Los humanos tienen hijas and the sons of God, again, we don't know who they are, y los hijos de Dios, no sabemos quiénes son, marry the daughters of men. se casan con las hijas de los hombres. So if you think of Genesis 1 as a creation story, Si vemos Génesis 1 como una historia de creación, everyone was supposed to reproduce after their own kind, right? todos se supone que se reproducirían de acuerdo a su especie. Animals, plants, they produce after their own kind. Los animales y las plantas se reproducen de acuerdo a su propia especie. And you've separated the water from above in the heavens to the water down below. Y separan las aguas de arriba y las de abajo. And what's happening here? ¿Y qué sucede aquí? Yeah, the sons of God probably refers to something from heaven. Los hijos de Dios, probablemente algo del cielo, Comes down to earth llegan a la tierra and marries the daughters of men. y se casan con las hijas de los hombres. What's happened to the separation? ¿Qué sucede con la separación? It's going away. And what happens when separation, what God has separated, is joined back together? What happens? ¿Qué sucede cuando las cosas que separó Dios se unen?
you're going to go back to chaos. vas a tener un caos. That's the story of the flood, is chaos. Esa es la historia del diluvio, un caos. God looks at what's happening on the earth, Dios ve lo que sucede en la tierra and everything is evil. y todo es maldad. And God changes his mind, changes his heart. He's sorry that he made humans. Aquí se nos describe que el Señor lamentó haber creado al ser humano. You know what it does to his heart? ¿Y qué le hace a su corazón? In verse 6, in chapter 6, Y en el versículo 6 it broke his heart. le partió el corazón, It brought pain to his heart. le dolió el corazón. The same pain that the woman has in childbirth. El mismo dolor que la mujer tiene en el parto. God is experiencing what humans experience. Dios está teniendo la experiencia que los humanos tienen. He is feeling with human emotions. Él está sintiendo con emociones humanas. Do you think God understands when you go through trouble? ¿Crees que Dios comprende cuando pasas por problemas? You think he feels your pain? ¿Crees que siente tu dolor? Or is he way far away somewhere? ¿O está en un lugar muy lejano? I think the flood story says that God is experiencing pain of human chaos. What humans are going through. Supongo que esta historia nos comunica que Dios siente el dolor que los humanos sufren con el caos. But there's hope, Pero hay esperanza, because Noah, who's a descendant of the people that ate the fruit, ya que Noé, un descendiente de las personas que comieron el fruto, is a righteous man. es un hombre justo. So the knowledge of good and evil El conocimiento del bien y el mal doesn't just have, the end of it is not just evil, el fin de este no es tan solo maldad, because you have Noah who's a righteous man. ya que tenemos a Noé, que es un hombre justo. And when you look at verse 11, Y cuando leemos el versículo 11, and God saw that the earth had become corrupt, we should read, full of chaos, dice que la tierra se había corrompido y estaba llena de caos and violence. y violencia. And God says, I will destroy the world Dios dice, voy a destruir al mundo, because humans have actually destroyed the world at this point. ya que los humanos habían destruido el mundo para este punto. It's full of corruption, Está lleno de corrupción, violence. de violencia, It's not an ordered place anymore. ya no es un lugar de orden. So in a way, the flood is not a judgment. De cierta manera, el diluvio no es un juicio, But it's a completion of what humans have started. sino la conclusión a lo que los humanos empezaron. So God tells Noah to build the ark, Dios le dice a Noé que construya el arca, and in chapter 6, he's supposed to bring 2 kinds of every animal and bird into the ark. comenta que traiga pares de animales al arca, And in chapter 7, it talks about 7 pairs. y en el capítulo 7 se nos comenta acerca de 7 de cada animal. So it's something, if you carefully read the stories, you should notice. Es algo de lo que te das cuenta cuando lees las historias cuidadosamente. It's probably the same as when you read chapters 1 and 2.
Es parecido cuando lees el capítulo 1 y el 2. where the order is different. Los órdenes eran diferentes. And my advice is this: Y mi recomendación es esta. don't worry about it. No te preocupes de eso. The people that would read these stories for the first time Las personas que leerían estas historias por primera vez in exile, en el exilio, they're not worried about that. no les preocupa eso. That's not their question. Eso no es su pregunta. Who's God? ¿Quién es Dios? And do we as humans have hope? Y nosotros como humanos tenemos esperanza. So as the animals and Noah go into the ark, Y cuando los animales entran al arca, creation is undone. la creación se acaba, es hecha de nuevo. So in chapter 7, verse 11, Y en el capítulo in chapter 7, verse 11, capítulo 7, versículo 11, you read about the water from below coming up, leemos acerca de las aguas de la profundidad yendo arriba and the water from the top coming down. y las aguas de arriba cayendo. So that's the very opposite of what happens in the beginning of creation, where God separated those two. Es completamente lo opuesto a lo que sucedió en la historia de creación cuando Dios separa las aguas. But there is a key verse after the flood has covered the earth, Y hay un versículo clave después de que el diluvio cubre la tierra, and that's in chapter 8, verse 1. y eso es en el capítulo 8, versículo 1. God remembered Noah. Dios se acordó de Noé, Changes the story. cambia la historia. When God remembers Noah, Cuando Dios se acuerda de Noé, the waters start to go down. las aguas empiezan a bajar, The ark will go to dry ground. el arca terminará en tierra seca, The animals will go out. los animales van a salir, Noah and his family will go out. Noé y su familia van a salir, And there's a new start. y hay un nuevo comienzo. So what has changed? ¿Qué ha cambiado? Everything should be good now, right? Todo debería estar bien ahora, ¿verdad? In some way, the flood has washed the earth clean. De cierta manera, el diluvio ha limpiado la tierra Is that a bath? como un baño. So what's changed? ¿Qué ha cambiado? Have humans changed? ¿Los humanos han cambiado? No. No. Then what has changed? ¿Qué ha cambiado entonces? Actually, when you read the text, what has changed? Cuando leemos el texto, ¿qué ha cambiado? God has taken the pain on himself. Dios ha tomado ese dolor a sí mismo, He's taken the curse from the ground on himself. tomó la maldición de la tierra hacia sí mismo And he's remembered Noah. y ha recordado a Noé. So in some way, God has changed. De cierta manera, Dios ha cambiado. So I don't think we should think of the flood as a punishment, Yo pienso que deberíamos pensar en el diluvio como un castigo in which God is angry. en el que Dios está enojado. God is sorrowful, Dios está triste and he feels the pain, y siente el dolor and he has completed what humans started. y completó lo que los humanos empezaron. So I said there were lots of flood stories around during
this time period. Mencioné que hay muchas historias de diluvio durante este tiempo. So if we want to understand who God is in this flood story, Si queremos entender quién es Dios en esta historia de diluvio, it helps if we could compare it to another flood story. ayuda si la comparamos con otra historia de diluvio. So in one of them, En una de ellas, it's the Gilgamesh epic, la épica de Gilgamesh, and you can find it online and read it. la puedes encontrar en línea y leerlo. The gods think, plural, the gods, Los dioses, en plural, think that the humans are making too much noise. piensan que los humanos están haciendo mucho escándalo And they're tired of it. y ya se cansaron del ruido. So let's just get rid of the humans. Deshagámonos de los humanos. Except word gets out and one person builds an ark and escapes the flood. Y alguien escucha acerca de esto y construye un barco para salvarse. This flood only lasts 7 days instead of the long time that the other one lasted. Este diluvio solo dura 7 días comparado con el otro. And when the waters come, Y cuando llega el agua, the gods are afraid. los dioses se asustan. They've started something they can't control. Empezaron algo que no podían controlar. That reads very different than this flood story. Eso lee muy diferente a lo que vemos en esta historia. God may be grieved, but he's still in control. Dios puede estar triste, pero sigue en control. And when the flood is over in 7 days, Y cuando el diluvio se acaba en 7 días, just like in the Noah story, they make offerings, the people on the ark. las personas en el arca hacen ofrendas, justo como en la historia de Noé. The gods are swarming around this offering like flies. Y los dioses llegan y están dándole vueltas a esta ofrenda como moscas, Because they're hungry. que tienen hambre. So who are humans in that story? ¿Quiénes son los humanos en esa historia? They're servants of the God. They feed the gods. Son siervos de los dioses, le dan de comer a los dioses. And who are the gods? ¿Y quiénes son los dioses? They can't survive without humans. No pueden sobrevivir sin humanos. They're going to starve. Se van a morir de hambre. So who are humans in the Noah story? ¿Qué son los humanos en la historia de Noé? Yeah, they're evil creatures. Son criaturas malvadas. And even after the flood, God will recognize that their hearts are evil. Y después del diluvio, Dios reconoce que sus corazones son malvados. But who's God in this story? Pero ¿quién es Dios en esta historia? He's still the creator that controls the waters. Sigue siendo el creador que controla el agua. He can bring the waters, Puede traer el agua he can send them away. y puede mandarlas afuera. So if you're in exile and you're asking this question, Si estás en exilio y preguntas esto, ¿qué estás preguntando? who's our God? ¿Quién es Dios? You see, during that time period, Durante ese periodo de tiempo, if one country invaded another, si un país invadía a otro, they would go to the other country's temple irían al templo del otro país, and they would take the idols out of that temple sacarían los ídolos de ese templo, and would take it back to their home country, se los llevarían a su país, and then this is what they would say. y esto es lo que dirían: Our gods gave us victory. nuestro Dios nos dio victoria, Your God is nothing. su Dios no es nada, Just like young boys. justo como niños pequeños, My dad is stronger. mi papá es más fuerte. That is how they would think. Es así como pensaban.
So when you read this story, Cuando lees esta historia and you have the story of the flood in Babylon, y tienes la historia del diluvio en Babilonia and then you read this story, y lees esta historia, who's your God? ¿quién es tu Dios? He's the creator. Él es el creador. You might be in exile, Podrías estar en exilio, but your God is not defeated. pero tu Dios no está derrotado. So when Noah and his family come out of the ark, Cuando Noé y su familia salen del arca, they make an offering to God. hacen una ofrenda a Dios. And what does God say? ¿Y qué dice Dios? In chapter 9, he says, be fruitful and multiply. En el capítulo 9 dice, sean fructíferos y multiplíquense. It's the very first command that God gave people in Genesis chapter 1. Es el primer mandamiento que Dios le dio a las personas en el capítulo 1. God hasn't given up on that project. Dios no se ha rendido con ese proyecto, But he has done something else. pero ha hecho algo más. This is the first time where we read about capital punishment. Esta es la primera vez que leemos acerca de castigo capital. Human life is absolutely valuable. La vida humana es valiosa. If an animal kills a human, Si un animal mata a un humano, or another person kills a human, o un humano mata a otro, that human's life is so valuable la vida de ese humano es tan valiosa that there needs to be a price paid for. que debe haber un precio a pagar por eso. So have humans lost their position in the world after the flood? ¿Acaso los humanos perdieron su posición después del diluvio? No, if anything, it's given more value. No, de hecho se le da más valor. And you're still, the reason why you demand the life of an animal or another human who murders somebody Y la razón por la que so the reason that you need, the reason that God is demanding the life of another human or animal that murders someone la razón por la cual Dios pide la vida de otro animal humano cuando alguien asesina a alguien más is because you're still made in God's image. es porque sigues hecho a la imagen de Dios. You still represent God on this earth. Aún representas a Dios en esta tierra. You may not do a good job, Quizás no hagas un buen trabajo, but you still represent God as His image. pero aún así representas a Dios en su imagen. So, in that sense, the flood doesn't change humans' perspective. En ese aspecto, el diluvio no cambia la perspectiva humana, It changes God's perspective. pero cambia la perspectiva de Dios. And He makes a covenant with all of creation, Y hace un pacto con toda la creación, and it's the rainbow. y es el arco iris, It's the sign of the covenant. es la señal del pacto. Which way does the same word is used for a rainbow as for a warrior's bow? La misma palabra es usada para el arco iris como un arco de guerra. Which way does the bow point? ¿Hacia dónde apunta el arco? Goes up. If you're going to shoot the arrow, where does it go? Cuando disparas una flecha, ¿hacia dónde va? And who will it hit? ¿Y a quién le va a dar? If the covenant is broken, who
gets shot with the arrow? Si el pacto es roto, ¿a quién le va a dar con la flecha? Not humans. No los humanos, Who lives in heaven? quien vive en el cielo. That's where it's pointing. Hacia allá está apuntando. God is saying, if this covenant breaks, Dios dice que si este pacto se rompe, I'm going to take the blame. yo tomaré la culpa. That's what happens on the cross. Eso es lo que sucede en la cruz. Jesus dies. Jesús muere, He's taking the blame. está Not tomando us. la culpa y no nosotros. That's the story of the flood. Esa es la historia del diluvio. God has taken the blame. Dios está tomando la culpa. So we have this new start with Noah and after the flood. Tenemos este nuevo inicio con Noé después del diluvio And Noah becomes a farmer. y Noé se vuelve granjero. Who was the first farmer? ¿Quién fue el primer granjero? Cain. And what did Cain do? Caín. ¿Quién es Caín? Yeah. So it makes you think that maybe they want us to think of these two stories together in some way. Te puede hacer pensar que el texto quiere que pensemos en las dos historias en conjunto. Noah is a really good farmer. No es un buen granjero He plants grapes, y tiene su cultivo de uvas and grapes get squeezed into wine, y las uvas hacen vino con ellas and wine causes you to get drunk. y el vino hace que te emborraches. And actually, that's not the bad part of the story. Y de hecho esa no es la parte mala de la historia. Noah passes out in his tent, Noé queda inconsciente en su carpa and his youngest son comes in and sees more than he should. su hijo menor llega y ve más de lo que debería And we don't know what happened in the tent, y no sabemos qué ocurrió en la carpa, other than he saw more than he should have. aparte de que vio más de lo que debería. It's a little bit like the tree of the knowledge of good and evil. Es parecido a lo que sucedió con el árbol de el bien y el mal, Because you now know more than you should. ahora sabes más de lo que deberías. And the same thing happens in this story. This son knows more than he should. Y lo mismo sucede en esta historia, este hijo sabe más de lo que debería. And the other two brothers walk backwards and cover their father, and they're okay. Los otros dos hijos caminan de espaldas y lo cubren y ellos están bien. So we see the story starting to repeat again Y vemos que la historia está repitiéndose. because Cain. No, just a minute. Yeah, Ham, the son that saw his father, he's cursed. Cam, el hijo que vio a Noé, es maldito. In Genesis chapter 4, the ground was cursed after they ate it. So humans are back in the same place. Y los humanos regresan a como estuvo en Génesis 3, donde la tierra es maldita. So my question for you tonight, Y mi pregunta para ustedes esta noche es, in your tables, en sus mesas, if you were in exile, si estuvieras en exilio or you're in a really tough situation, o estás en una situación muy difícil and you read these stories, y lees estas historias, creation stories,
historia de creación, the story of the violence, la violencia, the story of the flood, la del diluvio, what hope would you have that God could work in your life? ¿qué esperanza tendrías de que Dios haría suceder un milagro? Think on these stories. My question really is, who is God? La pregunta realmente es, ¿quién es Dios?